Todos conocemos a Rick Sánchez, genio, inventor, creador de la pistola de portales, pero ¿podría escapar del circo digital? Para saber, primero necesitamos conocer el circo. Como sabemos, el circo digital es básicamente una trampa, donde captura tu conciencia en un mundo digital. Este mundo obviamente también tiene fallas, glitches o bugs, de la misma forma en la que un videojuego, y es que esencialmente se da a entender que es un videojuego, que al ponerte un VR te captura en su mundo. Ahora que sabemos cómo funciona el circo, imaginemos cómo sería si Rick Sánchez estuviera adentro. En este caso, existen dos posibles escenarios. Uno, en el que esté consciente de lo que pueda pasar, o sea que esté preparado, y la segunda es que por alguna razón no tenga idea de lo que le espere. En otras palabras, que no esté preparado. Ahora vayamos por orden y empecemos por el primer escenario. Lo primero que pasaría es que apenas Rick aparezca, empiece a tratar de hacer memoria y ver qué recuerdos tiene. ¿Por qué haría esto? Porque en la serie, Pomni puede recordar varias cosas a excepción de su nombre y en general de quién era. Pero sí recuerda cuando se puso el VR y además recuerda con claridad el mundo real, implicando que al entrar al circo puede recordar varios detalles, al menos lo suficientes para poder saber distinguir entre lo real y el circo. Ya sabiendo que está en el mundo digital, sabría que por lógica el circo funciona por códigos y comandos. Lo siguiente que haría sería encontrar el código del circo para modificarlo, liberarse y de paso también a los demás. Para eso tendría que encontrar la forma de ingresar el código de salida, o sea que tiene que encontrar el equivalente a la consola de comandos en el circo, y cuando lo encuentre, ingresar el código de salida y escapar con los demás. En el segundo escenario, Rick, al no tener idea de lo que pasa, ya estando dentro del circo, tendría que analizar la situación, empezando por saber dónde se encuentra, entender cómo funciona el circo y buscar cómo salir. Algo que no mencioné en el escenario anterior y que también importa en el segundo escenario, es que Rick tiene que escapar sin que Kane se entere, y la solución sería muy simple. Solamente tiene que esperar a que Kane se distraiga y averiguar lo que más pueda del código del circo, sin alejarse mucho para que el reloj de Kane no lo notifique. Ahora, de vuelta con el escenario 2. Como expliqué anteriormente, Rick, ya enterándose de dónde está, buscaría la forma de salir, pero en este caso no va a usar comandos. Entonces, ¿qué solución hay aparte de acceder a los comandos? La otra opción sería convencer a Kane de que los deje salir, obviamente haciéndole creer que sería una gran aventura o en general hacer una mentira elaborada para que los deje salir. Y si nada de esto funciona y a Rick no se le ocurre nada más, muy probablemente Morty encuentre una forma de sacarlo.